Padre, venimos esta tarde, Señor, y muchos cansados, algunos desvelados, Señor, otros también a lo mejor con el viaje, Señor, todavía sobre sus espaldas. Otros dejaron situaciones en angustia, hermanos nuestros que están atorados en aeropuertos, en diferentes ciudades, Señor. Todos venimos delante de ti pidiéndote, Señor, que tú nos ayudes y nos sostengas y nos alientes. Más que nada, Señor, más que lo que vayamos a escuchar o aprender, queremos estar contigo, queremos tener de tu presencia, queremos experimentar comunión contigo y escuchar tu voz, poderte hablar, poderte cantar y poder pasar 3 días, Señor, en esa dulce comunión como hermanos juntos de diferentes ciudades, diferentes países. Señor, a lo que realmente, como dijo Hellman, si de algo tenemos necesidad es de estar contigo, Señor, es de tenerte a ti. Tú eres nuestra necesidad. Padre, te quiero pedir que bendigas, Señor, la exposición de tu palabra y que tú hables a los corazones y alientes a mis hermanos, Señor, por medio de tu palabra, que me ayudes a mí a servirlos y a las personas que nos están escuchando y nos van a escuchar. Señor, gracias por fieles. Gracias porque este es un medio que tú has provisto para alentarnos a todos. Gracias, oh Dios. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Voy a leer 1 de Pedro capítulo 5, del versículo 5 al versículo 11. Y dice así: asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Hace ya algunos años, en un viaje a España, me invitaron a predicar en un poblado, en una ciudad pequeña, en la provincia de Ciudad Real, en la región de Castilla-La Mancha, en una región muy española, donde están los molinos de Don Quijote. Estuvimos visitando varias ciudades, estuve hablando con varios pastores, y en una de esas comidas que estuve con un pastor, me senté con un hombre que me dijo esto abiertamente. Se veía derrotado, se veía cansado. Me dijo: es que aquí no se puede edificar la iglesia. Me estremeció tanto lo que me dijo que nunca se me ha olvidado. En ese momento le dije: hermano,
O sea, tú no tienes ya fe de que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Es que tú no sabes, dice, aquí no se puede. Y nunca se me ha quitado esa imagen de la mente, porque yo lo que veía era un hombre que había caído en una total incredulidad. Y yo en ese momento decía, ya no cree en el poder del Evangelio, pero ahora me doy cuenta, meditando todo este evento, que en lo que él no creía era en la gracia de Dios. Él ya no creía que Dios quería y podía salvar a España. Ya no tenía fe en el Evangelio de la gracia, de que Cristo vino para salvar a los perdidos precisamente. O sea que su incredulidad o su derrota iba más allá que simplemente no creer que al predicar el Evangelio iba a haber resultados, sino que estaba dudando del propósito redentor. Y eso es algo terrible. Yo quiero el día de hoy, hermanos, hablar del Dios de toda gracia. Quiero hablar y simplemente recordarles lo que ustedes ya saben. Pero quiero traérselos porque la conferencia, el tema de la conferencia es precisamente repasar nosotros lo que es la gracia de Dios y cómo nuestro Dios es un Dios de gracia. Y entendimiento de la gracia, hermanos, debe de informar, debe de motivar, debe de sostener y sustentar todo lo que nosotros hacemos. Y mi preocupación es que somos vulnerables a esa incredulidad, a dudar del carácter de Dios cuando nosotros somos enfrentados en situaciones donde aparentemente lo que estamos haciendo no está funcionando. Yo quiero que en estos días recordemos, exploremos, veamos la gracia de diferentes facetas, diferentes ángulos, y que nuestra fe en el Dios de toda gracia sea afirmada. Yo tengo que estar repasando y meditando estas verdades, algunas de las que estuvo mencionando aquí Helman, de lo que estuvimos leyendo en Isaías 40, de lo que estuvimos cantando. Nosotros tenemos, hermanos, que estar firmemente desplantados en un entendimiento, en una fe, en una confianza total en la gracia de Dios. Y escogí este texto. Escogí este texto por la manera en que el apóstol Pedro describe a Dios. Dice, Él es el Dios de toda gracia. Y el contexto es importante porque ustedes conocen Primera de Pedro y ustedes saben que Pedro estaba tratando de ayudar a los creyentes a enfrentar pruebas, tribulaciones, persecución, inclusive las amenazas del enemigo. Les está llamando aquí hacia el final de su carta, les está llamando a que se revistan de humildad, a que se humillen delante de Dios. Y luego les dice esta frase, una frase que yo espero que todos sepamos y repitamos continuamente: Dios da gracia a los humildes. Y se me hace importante el contexto. Si vamos a hablar de la gracia de Dios, se me hace importante que veamos que la gracia está relacionada con la postura que nosotros asumimos delante de Dios. Hablar de humildad está hablando de nuestra postura, de la postura de nuestro corazón, de una postura donde nosotros reconocemos que tenemos necesidad, que venimos en debilidad, una postura dispuesta a someterse a la voluntad de Dios. Es la postura que tienes cuando ya no sabes qué hacer. Es la postura
cuando ya te rindes y dices, yo no puedo, esto me sobrepasa. Y he estado orando meses, Señor, esto me sobrepasa. ¿Quién es suficiente para esto? Como dijo Pablo en 2 Corintios. Sin embargo, buscamos nosotros esa postura, porque en esa postura, hermanos, es donde recibimos gracia. Cuando nos sentimos vacíos, cuando nuestra debilidad nos humilla, cuando sabemos y estamos conscientes de todas nuestras flaquezas. Los humildes son aquellos necesitados, aquellos pobres, aquellos angustiados, aquellos débiles, los deprimidos, los de baja estima, los pecadores, como leíamos ahorita en 1 Timoteo. Hermanos, los que tienen necesidad, los que no tienen remedio, los que no saben qué hacer, los que ya no tienen fuerzas. Si tú viniste a fieles necesitados, sintiéndote débil, cansado, tal vez dudando, como este amigo allá en España, tal vez vienes triste. Sé de algunos de ustedes que vienen tristes, adoloridos, tal vez hasta sintiéndote menos o sintiéndote derrotado. Yo quiero afirmarte, Dios tiene gracia para aquellos que están en esa postura. Dios da gracia a los humildes. Y el Dios de toda gracia significa que es un Dios en quien se encuentra la totalidad de la gracia completa y total. A ese Dios es a quien nos estamos acercando. ¿Qué significa que Él es el Dios de toda gracia? ¿Qué significa que Él es el Dios de toda gracia? Pues quiere decir que la gracia, el Dios de toda gracia, la gracia es la gloria de Dios. Nuestro Dios es el Dios de toda gracia. Ahorita le decía Helman, oraba, su trono es un trono de gracia, de donde ha salido el evangelio de la gracia. El evangelio de Cristo como la máxima expresión de la gracia de Dios para su creación. Cristo es la gracia de Dios encarnada. Juan 1 dice que Jesús vino a hacer realidad la gracia y la verdad. Y dice que de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Cuando dice que Jesús vino a hacer realidad la gracia, quiere decir que en Jesús tú literalmente puedes ver la gracia de Dios. Podías tocar a Jesús y Jesús era la expresión de la gracia de Dios. La gracia de Dios se revela en que Dios ha amado a los pecadores y extendido favor a sus enemigos. Por su gracia Dios mismo, dice 2 Corintios, estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. La gracia es lo que movió a Dios a salvarnos. ¿Por qué? La pregunta no es por qué no salva a todos, ¿por qué me salvó a mí? ¿Por qué fue movido Dios a gracia, a salvarnos, enviando a su Hijo unigénito a morir? La gracia, y es algo que me ha impactado tremendamente siempre, es lo que lo llevó a guardar silencio ante la triple rogativa de Cristo en Getsemaní. La gracia es lo que lo detuvo de enviar a sus ángeles a rescatarlo y bajarlo de la cruz. Todo lo que hemos recibido y recibiremos de parte de nuestro Dios y de nuestro Salvador es por gracia. Y es, como decía ahorita Helman, para alabanza de la gloria de su gracia y según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Y estaba meditando esta mañana
La gracia lo que nos dice, hermanos, es que se trata de Él, no de nosotros. Porque nosotros somos los que estamos humildes, humillados, necesitados. Y entonces Él es el Dios de toda gracia, porque Él va a proveer todo lo que nosotros necesitamos. Se trata de Él. Por eso vivimos por la gracia de Dios. Tenemos a Cristo por la gracia de Dios. Estamos rodeados, cubiertos y sostenidos por las diversas manifestaciones continuas, constantes, presentes de la gracia de Dios en nuestra vida. Ahora, si Él es el Dios de toda gracia, quiere decir que su reino es un reino de toda gracia. La gracia pertenece y caracteriza su reino. La gracia es el factor determinante y esencial en la relación de Dios para con los suyos y para los que en humildad le buscan. Su reino es un reino de gracia y a veces pensamos que su reino es un reino de juicio. Es un reino de destrucción, es un reino de donde tienes a un rey que está violentamente opuesto a los pecadores. Entonces, ¿por qué envió a su hijo? Enfatizamos tanto que Dios está tan en contra del pecado y los pecadores y va a venir y los va a juzgar. ¿Por qué envió a su hijo? ¿Por qué dice que Él no viene? Porque está esperando el arrepentimiento de todos, dice. Porque no quiere que ni se pierda ninguno. Su reino es un reino de gracia. Lo que está esperando Dios es derramar gracia sobre el mundo. Esto que ustedes estén sentados en este auditorio es una evidencia de su gracia. Que Dios esté teniendo misericordia en Latinoamérica y haya un despertar al evangelio en Latinoamérica es la gracia de Dios. Hermanos, vivimos por gracia. Tenemos su reino, estamos en su reino y su reino es un reino de gracia y tenemos que tener claridad en nuestro entendimiento de la gracia, porque a veces yo me doy cuenta como que nuestro entendimiento de la gracia es limitado o puede ser incompleto. La definición clásica de Jerry Bridges, un autor favorito, no sé qué, aquí está, ¿no está Brian aquí? Brian. Jerry Bridges is a favorite author of mine, probably also of yours. Jerry Bridges escribió muchos libros sobre la gracia y esta es su definición. No voy a decir la definición del Dr. Chappell porque aquí está y él se las va a decir después. Pero Jerry Bridges dijo esto: la gracia es el favor, la bondad, el favor gratuito e inmerecido que Dios muestra a pecadores culpables que solo merecen juicio. Ahora, cuando definimos la gracia así, estamos hablando de la acción de mostrar favor, la acción de mostrar esa bondad, el acto de gracia, pudiéramos decir. Pero este texto, en 1 de Pedro capítulo 5, habla de Dios de toda gracia. En otras palabras, está hablando del carácter de Dios. Está hablando de su esencia o parte de su esencia. Está hablando de la disposición que Dios tiene, el deseo que Dios tiene de mostrar favor, de extender bondad hacia aquellos que no lo merecen. Yo siempre, cuando trato de hablar de la esencia de alguien o del Señor, les digo que si tú aprietas a Dios, ¿qué sale? Sale gracia. Yo digo, eso entiendo, Señor. Tú eres un Dios de toda gracia. Por eso es que debemos nosotros ver la gracia de Dios como la expresión de su naturaleza de amor. La Escritura dice en Juan, Dios es amor.
Y si tú aprietas al Dios de amor, ¿qué sale? Sale gracia. Gracia es entonces esa disposición eterna de Dios de inclinarse a mostrar piedad. Eso es algo que he aprendido de los Salmos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, que no usa la palabra gracia, pero usa esa palabra, una palabra que significa literalmente que Dios es un Dios que se inclina a las criaturas que son menores que Él. Son sus criaturas. Él nos hizo a nosotros. Y Él como creador se está inclinando para mostrarnos bondad. Esa es una ilustración de lo que es su gracia. Creo que John Piper tiene una definición parecida a esto, que es la completamente libre expresión de su bondad y misericordia hacia aquellos que no lo merecen, pero que se encuentran en gran miseria y necesidad. Es completamente, es algo que no hay absolutamente nada externo que está provocando ese favor salir de Dios. Es completamente libre. Es completamente no provocada, no condicional. Es la expresión de su bondad hacia aquellos que se encuentran en gran miseria y necesidad. Por eso es que somos salvos por gracia. Por medio de esa gracia hemos sido constituidos justos delante de Él. Voy a leerles Romanos capítulo 5, versículo 20 y 21. Dice: la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Y el versículo 20 dice, esta sobreabundante, la palabra es una palabra, Pablo juntó dos palabras y le pone, cuando dice sobreabundó, le pone el prefijo hiper. Aquí teníamos un súper que se llamaba el hipermart. Más grande que Supermart es Hipermar. ¿Quién le gana a Superman? Hiperman. Entonces fuimos constituidos justos delante del Señor porque sobreabundó la gracia, para que la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna. Esto siempre me ha intrigado esto. ¿La gracia reine? Quiere decir que nuestra justificación fue de esta forma, por gracia, para que entonces sea la gracia la que esté reinando en el reino de Dios con los suyos. Fuimos justificados por gracia para que la gracia reine, para que abunde la gracia, para que la gracia sea lo que nos gobierne completamente. Es algo, un pensamiento hermoso. Efesios capítulo 2, pasajes que ustedes ya saben, hermanos, versículo 4. Pero Dios, hablando de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo las corrientes de este mundo, éramos por naturaleza hijos de ira. Y lo dice el versículo 4, este hermoso pero, el pero de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice Pablo, entonces por gracia ustedes han sido salvados. El corazón de Dios, por causa de su gran amor y la riqueza de su misericordia, se estrechó y dijo, estos están muertos en sus delitos,
Entonces por gracia los voy a salvar, les voy a dar vida. Y con Él los resucitó y con Él los sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se fijan cómo está conectado? Pedro dice, humillen, Dios da gracia al humilde. Y Pablo dice, la gracia reina, fuimos salvados por gracia para que nadie se gloríe. La gracia lo que hace es que nosotros nos coloca en el lugar que debemos estar y a Dios lo exalta en el lugar que Él debe estar. Nadie se puede gloriar. Todo lo que suceda en sus iglesias, en sus vidas, en sus familias, en sus ministerios, hermanos, si es por gracia, entonces va a exaltar al Señor. Si nosotros caemos en la tentación de pensar que depende de mí, o que yo estoy construyendo algo, o que yo me estoy esforzando, o que yo fui al seminario y estudié, y tengo mucha capacidad, y tengo mucha disciplina, y tengo mucha tecnología, y por eso estoy donde estoy, para que nadie se gloríe. Y el doctor Chapo va a hablar de esto, y nos va a ayudar a ver, hermanos, no podemos gloriarnos de nada si todo es por gracia. Tenemos la vida por gracia, fuimos transformados por su gracia, tenemos su Espíritu Santo por su gracia. Dios es nuestro Padre y nos ama como hijos por pura gracia. Y esa gracia se extiende día con día, cubriéndonos, cubriendo nuestro pecado con su perdón. Está presente cada vez que caigo, cada vez que tropiezo, cada día que amanezco, su gracia brilla a nuestro favor. En las mañanas, cuando abro mis ojos, el Señor sonríe por gracia. Y en la noche, mientras estaba dormido, su mano estaba sobre mí por gracia. Y ustedes están aquí y las ovejas están allá en sus lugares de donde vienen. ¿Quién vela por ellas? Él tiene cuidado de ellas por su gracia. Entonces, hermanos, la gracia de Dios que se nos ha mostrado tiene una dimensión permanente. A veces vemos la gracia de Dios como operando en nuestras vidas como de manera ocasional. La gracia se manifiesta en las ocasiones en que la necesitamos, en lugar de verlo como esa continua disposición de Dios para con nosotros. La gracia, y creo que es John Piper que lo dice así, la gracia de Dios es la fortaleza que Él nos da para perseverar en nuestras vidas como sus discípulos. Tal vez no con esas mismas palabras. Pero si nosotros no tenemos la gracia de Dios, no perseveramos en los caminos del Señor. Lo que nos sostiene día con día es la gracia de Dios. Él no nos justifica por gracia para luego dejarnos buscar nuestra salvación en base a nuestras propias fuerzas. Pablo, en un pasaje que le quiero preguntar yo al doctor Chappell y a Miguel el día de mañana, 1 Corintios 15:10, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Ahorita Hellman decía, somos lo que somos por su gracia.
Somos lo que somos por su gracia. En otras palabras, no es que solamente fuimos hechos justos por su gracia, sino que seguimos siendo justos, sostenidos en el mismo camino por su gracia. Su gracia está continuamente, hermanos, siendo mostrada a nuestro favor como una provisión de vida, de gozo, de fortaleza, para poder vivir conforme a su voluntad. Si no, no podríamos. Su gracia se expresa no solamente en su bondad al justificarnos, sino en todo el proceso redentor, como su bondad sustentadora y vivificadora día a día, hasta que se muestre su gracia glorificadora en el día de su manifestación. Como lo describe el apóstol Pedro, dice, hasta el día de su gracia, cuando Él venga por nosotros a completarnos toda su gracia. Por la eternidad vamos a estar recibiendo la gracia de Dios. La gracia entonces no es algo inicial o ocasional, que es su disposición y provisión eterna. Y nomás piensen, si Efesios 1 dice que Él nos escogió desde antes de la fundación de la tierra, desde antes que hiciera la tierra, ya estaba expresando Dios su gracia sobre nuestras vidas. Y si nosotros vamos a estar con Él para siempre en su gloria, y toda su gloria es expresión de su gracia por la eternidad, vamos a estar disfrutando de su gracia. Ahora, su gracia es entonces una provisión continua y eterna. Yo sí quiero, hermanos, hablar aquí, y yo sí quiero que me escuchen con esto. Ahorita Helman fue muy generoso a hablar y que no me acuerdo en qué dijiste de los cuadritos y que no sé qué, no te entendí, pero cuadritos y circulitos, o no sé qué referiste, ¿verdad? Sí quiero que quede muy claro. Esto que proyectamos aquí es pura gracia de Dios. No pongan sus ojos en ninguno de nosotros, sino identifiquen correctamente, mira la gracia de Dios que toma hombres comunes y corrientes y los usa para su gloria. Si ustedes nos conocieran, nuestras esposas nos conocen. Marta conoce a Helman, Kena me conoce a mí. Sabrían que es por pura gracia. Que nadie nunca piense que de alguna, ¿por qué creen que la familia de iglesia se llama gracia soberana? Porque somos los más conscientes que es pura gracia de Dios. No, esto no se comprende de ninguna otra manera. Y eso es precisamente lo que es mi carga, que nosotros estemos tan conscientes de la gracia de Dios que acreditemos correctamente el mérito, el favor, la bondad. ¿De dónde viene? Viene de parte del Señor, que es bueno con nosotros. Esa provisión continua y eterna es su amor. O sea, Dios nos ama hoy y nos amará mañana, y nada el día de hoy podrá afectar su amor. ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? Eso es gracia. Su cuidado, su provisión, su sustento, su poder fortalecedor y capacitador, su presencia confortante como lo estamos experimentando ahorita, su guía, su iluminación, su instrucción, su palabra, su revelación, su corrección, su disciplina, la prueba de nuestra fe y luego su consuelo. Pablo hasta habla de sufrimiento como una concesión de gracia sobre su vida. Lo que sale de nuestro Dios para nosotros y para ti
y para mí es pura gracia. Y miren, el doctor Chappell va a predicar hoy en la noche de Gálatas capítulo 2 versículo 20 y va a hablar de nuestra unión con Cristo. Si Él es el Dios de toda gracia y nosotros estamos unidos a Él. Otra vez lo voy a decir. Si Él es el Dios de toda gracia y nosotros estamos unidos a Él, ahora podemos entender por qué en Efesios capítulo 1 Pablo se toma así casi más de la mitad de la página a hablar de que estamos en Él, de que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo, que nos escogió en Cristo para estar delante de Él. Mediante Cristo nos adoptó y dice todo para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. ¿En quién? En el amado. Para poder, fíjense, nos redime, nos salva, nos justifica, nos santifica, nos glorifica y dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. ¿Para qué? Según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Fue por su gracia que nos escogió, que nos llamó y por su gracia que nos sostiene. De tal forma, como cantábamos, todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. La gracia nos dice que se trata de Él. Ahora, yo sé que algunos de ustedes que son inteligentes están pensando, sí, ¿y qué pasa con la gracia cuando hay dolor? Cuando hay sufrimiento. Fíjense en el contexto del pasaje. En el versículo 7 les dice que echen toda su ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ustedes. El apóstol Pedro no está pensando que la iglesia estaba libre de dolor y sufrimiento. Está diciéndoles, humíllense delante de Dios porque Él da gracia a los humildes, porque Él sabe que ellos están en ansiedad, viviendo gran preocupación, no saben qué va a ser su futuro el día de mañana. Y luego les dice, y aparte de eso, su adversario, el diablo, anda al acecho de ustedes como un león rugiente buscando devorarlos. Y luego les dice en el versículo 9 que sean conscientes que las mismas experiencias de sufrimiento que ellos están experimentando, lo están experimentando los otros creyentes alrededor del mundo. Y luego les dice en el versículo 10, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, si Dios es el Dios de gracia, ¿por qué permite tragedias, accidentes, crimen, violencia? Hace, ya no me acuerdo cuántos años, muchos años, pero lo he traído en mente. Tuvimos una reunión de solteros aquí. Salieron los jóvenes, fueron a cenar. Como a 400, 500 metros después de dar vuelta en el semáforo, el carro que venían dos de ellos, de nuestros mejores solteros, hombres, sacaron el camellón, un camión que literalmente creo que pasó por encima de este carro, despedazándolos. Y sus compañeros que iban en la misma calle lo vieron todo. Tuvimos un funeral doble aquí. Uno de los días más tristes, más dolorosos que he experimentado en mi vida. La pregunta de todo pastor es, ¿por qué, Señor? ¿Por qué lo permitiste? ¿Dónde está tu gracia? Pero todos aquellos que hemos sufrido de alguna forma podemos testificar que en nuestro dolor, por la gracia de Dios, Él ha sido nuestro refugio y Él ha tenido cuidado de nosotros.
nos has sostenido, nos has fortalecido y junto con la prueba nos ha dado la salida y ha redimido el dolor conforme a su propósito. Yo tengo que saber y tengo que creer y tengo que confiar que Él es un Dios de toda gracia, aún en el dolor. Su amor, su poder infinito y su gracia asombrosa no significa que no va a haber dolor en este mundo, pero por su gracia Él vino a redimirnos de todo ese dolor para llevarnos a un lugar donde no habrá más dolor. Ahora, la pregunta es si eso es la gracia, y me tomé todo este tiempo para recordarles cosas que ustedes ya saben. Mi pregunta es, ¿vives tú confiando y esperando la gracia de Dios todos los días? ¿Se ha vuelto la gracia de Dios para ti solamente un concepto teológico que explica tu salvación? ¿O es parte del carácter hermoso de nuestro Dios que te lleva todos los días a venir con tus manos extendidas y decirle, Señor, necesito tu gracia? Necesito tu gracia para vivir hoy conforme a tu voluntad. Señor, dame de lo tuyo. Sosténme tú con tu amor. ¿Vives confiado, esperando la gracia de Dios todos los días? Ese es mi segundo punto. Debemos tener fe en la gracia de Dios. Fe en el Dios de toda gracia. En Santiago 4:6 hay un pasaje similar al que acabo de leer en 1 de Pedro 5. Dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Yo creo que parece que la iglesia primitiva usaba, tenían este lema, ¿no? Como que se lo sabían todos de memoria. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Yo no soy un buen pastor consejero, pero sé dos cosas. Alguien viene con un problema, le digo una cosa. Le digo, mira, lo único que te puedo decir es, Dios da gracia a los humildes. Busca cuál es la postura más humilde delante de Dios y delante de los demás que puedas asumir y puedes esperar gracia. ¿Quieren que les diga la segunda cosa, verdad? No les voy a decir nomás para que se queden picados. La fe no es solamente creer algo intelectualmente, no es que estés de acuerdo con el hecho de que Dios es un Dios de gracia. La fe es una confianza, es la confianza, es la certeza, dice Hebreos, en la promesa de lo que una persona te ha prometido, que te lleva a confiar, a buscar y recibir lo que te prometió. Pongo yo el ejemplo en la iglesia de los niños. Los niños son bien fáciles para creer, especialmente si tú les prometes algo que ellos quieren. Y si tú les dices, yo tengo ahorita 6 nietos, pues yo le digo a uno de mis nietos, tengo un dulce y se los voy a dar. Ellos me creen. Tienen una confianza, pero lo que pasa es que esa confianza en mi promesa empieza a despertar en ellos, ¿verdad? Lo que la expectativa de tener el dulce produce. Él lo cree. ¿Y qué pasa? Inmediatamente se alegra. ¡Ay, qué padre! Pero ¿qué empieza a hacer? Lo empieza a saborear. ¿Y de qué sabor es? Es de fresa. Es de piña. ¿De qué sabor es? Lo empieza a saborear, se empieza a salivar la boca y luego empieza a insistir que se lo des como se lo has prometido. Ahora, así quiero yo buscar la gracia de Dios. Dios me promete gracia porque Él es el Dios de toda gracia. Y dice aquí, Él da mayor gracia.
Él da la totalidad de la gracia. Él tiene más gracia, eso significa más. Él tiene mega gracia, mucha gracia, grande gracia. Entonces el Señor se dice, Señor, bástate mi gracia. Amén, Señor, si quiero tu gracia, pero yo quiero que eso me active y empiece yo a desearla, empiece yo a pedirla, empiezo yo a anhelarla y a esperarla. Y dices, ¿y eso qué tiene que ver, Carlos? Eso es lo que tiene que ver, hermanos, porque en el ministerio, si tú no vives así, si tú estás viviendo en base a las circunstancias, a que si las cosas salen bien o no salen bien, te vas a desanimar, pero de volada. Yo puedo predicar. Les puedo predicar a ustedes, les predico a la gente los domingos. Si yo me bajo esperando a ver cuál es el resultado de mi predicación, y voy a salir y el lunes voy a estar deprimido. Le platicaba yo a Mike Dolmore. Digo, yo en principio los lunes me deprimía, porque yo no veía ningún efecto, porque no tenía expectativa de la gracia de Dios. No estaba confiando en la gracia, estaba confiando ¿en quién? En mi desempeño. Si tú tienes a una persona y lo estás discipulando y estás invirtiendo en su vida, yo esto lo he escuchado de pastores jóvenes. Es que yo les dediqué horas y me juntaba con ellos cada semana y ahí estaba y les decía y leíamos la palabra y llorábamos juntos y estuve y un día llegó y me dice, ¿sabes qué? Me voy a ir a otra iglesia. Y paz, el corazón se cae. ¿Por qué? Porque no tienes expectativa de gracia. Porque estabas pensando que tu labor iba a provocar algo en lugar de estar diciendo, yo estoy haciendo esto en la gracia de Dios. Y lo que haga la gracia de Dios en la vida de esa persona es lo que va a dar fruto. Entonces podemos decir que creemos en la gracia de Dios, pero el problema, la dificultad está en que nosotros lo vivamos así, que lo busquemos y porque de otra manera, hermanos, empecé con Dios da gracia a los humildes, ¿verdad? Si no estamos nosotros viviendo con la expectativa de la gracia, en la confianza de que es la gracia de Dios la que va a llevar su obra, a llevar a cabo su obra, estamos confiando en ¿quién? La gracia, dice, fue dada para que nadie se gloríe. Entonces eso, cuando yo me deprimo o me desanimo porque como y no ha habido fruto y no crece la iglesia y las finanzas no están bien, entonces estoy poniendo mis ojos en mí, en la gente, y ya no estoy en esa postura de humildad. Señor, yo estoy sometido a tu voluntad y me basta tu gracia y tú das gracia a los humildes. Aquí estoy confiando plenamente en ti, en lugar de confiar en nuestros propios recursos o nuestra propia capacidad. ¿Cuál fue la tentación de Adán y Eva? El diablo logró que dejaran de creer y de confiar en la gracia, la provisión, el sustento de Dios. Dudaron de que Dios era un Dios de gracia y creyeron que era un Dios mezquino. Entonces, ¿tienes hambre de ver la gracia de Dios? ¿Crees que si buscas la gracia de Dios la vas a encontrar porque Él da mayor gracia? He tenido, hermanos, la oportunidad de visitar muchas congregaciones a través de mi vida. Y cuando visito una iglesia, le pido al Señor, Señor, ayúdame a ver la gracia de Dios operando en esta congregación. No quiero ver, Señor, el desempeño del pastor, si es muy listo, muy inteligente, muy capaz. Quiero ver cómo tú te estás mostrando aquí y tú estás obrando.
Y en muchas ocasiones yo estoy bien gozoso visitando una iglesia y digo, sí, la gracia de Dios abunda aquí. Y el pastor así como que voltea, ¿en esta iglesia? ¿En la mía? O sea, donde yo estoy aquí trabajando. Sí, hermano, estás rodeado de la gracia de Dios. Aquí hay bendición de Dios. Y se sorprende. ¿Por qué cree que estoy predicando este mensaje? Miren el ejemplo de Bernabé. Dice Hechos 11:22, dice, cuando la iglesia salió la dispersión, salieron los judíos helenistas huyendo, se fueron unos hasta Chipre, otros así, diferentes lugares, llegaron a Antioquía, que estaba al norte de Jerusalén, y empezaron a hablarle a los no judíos. Y empezó un avivamiento en Antioquía. Se enteran los apóstoles y dicen, estos judíos ya fueron allá, están armando un escándalo en Antioquía. ¿A quién enviamos? ¿Quién era el hombre más bueno que tenían? Pues enviaron a Bernabé. Dice Hechos 11:22, la noticia de esto llegó a los oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Y luego dice, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Dice, cuando Bernabé vino y vio, no vio la organización, no vio la metodología de los helenistas, de los judíos, no vio el carácter de Antioquía, ¿verdad? Dijo, estos paganos, mira, tienen un corazón muy abierto. ¿Cómo son abiertos al evangelio? Y estos judíos les están predicando con mucha gracia, con mucho. No, él dice, él vino y vio la gracia, vio lo que Dios estaba haciendo, interpretó correctamente, dijo, esto es gracia de Dios. Y luego él se regocija, lo celebra y anima a todos, síganle. Y cuando vio todo lo que estaba pasando, se acordó que él mismo había llevado a Pablo, a los apóstoles, lo vio al Pablo armando un alboroto en Jerusalén. Y lo agarra y le dice, o sea, ya te conocieron los apóstoles. No, ni me dejan entrar, me tienen miedo. Vete, yo veo algo en ti. Y lo lleva y lo presenta a los apóstoles. Sigue generando problemas, lo mandan a Tarso. Dura años, unos dicen 4 años, otros dicen 8 años. Ahí está Pablo, olvidado. Pero ¿quién no se olvidó de Pablo? Bernabé. Y fue y lo trajo a Antioquía. Duraron 1 año, regresaron a Jerusalén, regresaron a Antioquía, los envió el Espíritu Santo, salió Saulo. Semanas después ya era el apóstol Pablo el que estaba predicando. Y estoy seguro de una cosa, Bernabé, que salió al principio, en la lista de los que estaban en Antioquía, el último era Saulo, el primero era Bernabé. Yo estoy seguro que Bernabé, cuando veía a Pablo predicar, decía, la gracia de Dios en este hombre perseguidor de la iglesia. Vean lo que ha hecho la gracia de Dios. Pablo mismo decía, es por la gracia de Dios, yo fui perseguidor, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Bueno, nosotros tenemos que ser como Bernabé. Nosotros tenemos que ver la gracia de Dios y no solamente con los ojos de la carne, ver las dificultades, la inmadurez de los hermanos, los errores, los tropiezos, las limitaciones, las fraquezas. Porque si quitamos los ojos y decir, bueno, para empezar, a estos, ¿quién los salvó? Jesús los salvó. ¿Por qué los salvó? Por gracia. ¿Para qué los salvó? Los salvó para la gloria. Entonces, ¿cómo podemos dudar que va a haber gracia para sus vidas, para llevarlos hasta donde los quiere llevar Jesús? Se nos olvida, creemos en la salvación por gracia y luego pensamos que esos cristianos tienen que perseverar por sus propios esfuerzos. Y entonces queremos como que arrearlos. Hermanos, es por gracia. Es por gracia.
Tenemos que tener los ojos puestos en el Señor y saber, Señor, tú eres el más interesado en la santificación de estos hermanos. Y como yo sé, ¿verdad?, que ustedes son pastores, muchos de ustedes aquí están sirviendo en la iglesia y están pensando siempre, ¿y cómo le hago yo? Porque este hermano no deja de ser inmaduro y tiene ya 5 años en Cristo. Yo no veo ningún crecimiento en él. Y están preocupados. Fíjense cómo continúa el pasaje. Otra vez vuelvo a 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, ¿okay?, Él mismo los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Él mismo los perfeccionará. Quiere decir que Él va a terminar la obra de restauración en semejanza de Cristo que empezó. La nueva creación que empezó en la justificación, Él la va a terminar. Él mismo los va a afirmar. Quiere decir que Él va a seguir trabajando pacientemente hasta que esa santidad y esa transformación sea conformada en sus vidas. Como cuando haces cemento, le echas agua al cemento, le echas grava, le echas arena, y luego lo pones y te esperas a que cuaje. Bueno, Cristo nos obró en nosotros y Él está esperando que cuaje el cemento en nuestras vidas. Él nos va a afirmar, Él nos va a fortalecer, dice. Él mismo los fortalecerá. Él será quien nos dé las fuerzas necesarias. Lo mejor que puedes hacer con una persona que está batallando es decirle, confía que Cristo te va a fortalecer y te puede fortalecer y te quiere fortalecer para que tú venzas eso donde tú estás batallando. Es el Señor el que fortalece el poder y todo lo que sea necesario para que podamos crecer en santidad proviene de Él. El poder para resistir la tentación, el poder para negar las pasiones de nuestra carne, el poder para caminar y perseverar en victoria. Y dice, Él mismo los establecerá. A veces parece que damos un paso hacia adelante y 3 para atrás. Pero esta palabra significa que Él va a consolidar el avance en nuestro crecimiento. De tal forma que nada de lo que Él construye en nuestra vida, hermanos, se va a perder. No va a ser obra perdida, sino que se va a ir estableciendo primero un fundamento, luego una estructura, luego un edificio firme en imagen de su Hijo amado. Conforme a esa imagen nos va a cambiar, porque para eso fuimos salvados, para crecer en semejanza de Cristo Jesús. Él será quien termine y asegure que su obra será completada. El hermano ahorita leyó, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre eterna, Él los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad. Y lo tiene esta frase, el autor de Hebreos dice, obrando Él en nosotros. Obrando Él en nosotros. Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Cómo estás tú alentando a los miembros de tu iglesia? ¿Conocen ellos la gracia de Dios? ¿Conocen la gracia disponible para ellos? Diles que Cristo asegura su avance y crecimiento. Diles, señálales las evidencias de esa gracia obrando en sus vidas. Hemos aprendido en nuestras reuniones pastorales que alguien viene, unos pastores, y dice, hermanos, pasó esto. Vino fulanito, confesó este pecado. Y el corazón se nos... Pero no falta que alguien diga, gracias a Dios, es una evidencia de la gracia de Dios, que vino y lo habló. Y lo confesó. A veces es el Señor el que destapa. Gracias a Dios, ahí está la gracia de Dios, destapando, ¿verdad?,
Si yo tengo cáncer, pues sí me gustaría que alguien me diga, oye, tú tienes cáncer, vato, déjame, ¿verdad? Es gracia de Dios que nos muestra a veces los problemas para que luego podamos nosotros en su gracia apoyarlos. Hermanos, ¿tienes fe en el Dios de toda gracia para el llamado que has recibido? Si Dios te llamó, ¿crees que no te va a dar la gracia para que cumplas el llamado que te dio? ¿Crees y tienes fe en que Dios, el Dios de toda gracia, va a cumplir su propósito en la gente que Él ha agregado a la congregación en la que sirves? Él dio su vida para llevar a esa gente a la presencia de Dios y que compartan la gloria de Cristo por toda la eternidad. ¿Crees tú que Él es capaz de cumplir ese propósito? Hermanos, hay gracia para tu gente, hay gracia para tu ministerio, hay gracia para tu ciudad. No me importa si es un lugar difícil. En Arandas, Jalisco, se plantó una iglesia hace 10 años. 10 años de oposición, de ataques, de calumnias, de chismes, de una persona ofreciendo dinero para que no vayas a esa congregación. Ahí está la iglesia. En la ventana 1040 de Latinoamérica, con un porcentaje de 0.1% de cristianos de la población. 0.1, no 1%, 0.1. Cuando se llegó a esa ciudad hace 10 años, Kelman estaba ahí, Ricky estaba ahí. Contaban, dijimos, había un reporte, había 100 cristianos en una ciudad de 70,000 personas. Nosotros no encontramos más de 30. Y ahí está la iglesia. Ahí está la iglesia. Hermanos, hay gracia para tu ciudad. Dios tiene todos los recursos disponibles, ilimitados, para cumplir su propósito. Se me hace que muchas veces lo que falta son hombres y mujeres de fe que le digan, Señor, tú has prometido tu gracia para aquellos que creen en ti. Nosotros creemos en ti y esperamos en ti. Quiero tener gracia para ver la gracia de Dios en todo. Quiero tener ojos, para ver la gracia de Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que hacemos, para ver todo lo que Él hace y todo lo que Él nos trae. Hay que pedirles, hermanos, que se pongan de pie. En este momento, el Señor está en su trono viéndonos. Te lo voy a poner mejor así. Ahorita el Señor está aquí delante de nosotros, mirando nuestro corazón. ¿Cómo lo estás viendo tú ahorita? Tal vez estás diciendo, híjole, no quiero que me vea el Señor. Escogiste una persona gordita y alta frente de ti para que te escondas, ¿verdad? Y el Señor es Dios de toda gracia. Y Él da más gracia a los humildes. Tal vez ahorita tengas que decirle, Señor, necesito de tu gracia. Necesito que tú me ministres en estos días aquí en Fieles, Señor. Yo quiero regresar consciente en la grandeza de tu bondad y de tu favor y de tu misericordia para conmigo, para mi familia, para el ministerio, para la iglesia. Quiero tener fe, Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Quiero
fe en el Dios de toda gracia y en sus promesas de que Él cuidará de nosotros y nos va a sostener y nos va a apoyar y va a cumplir su propósito para alabanza de la gloria de su gracia. Padre, venimos delante de ti, Señor, necesitados de esa fe. ¿Tú me oyes, Alfredo? Es bien fácil para nosotros ver con ojos humanos, ver todo lo que falta, ver todos los errores, ver todas nuestras flaquezas en nuestra vida y en la vida de otros. Recordar todos los tropiezos, y el enemigo se deleita en recordárnoslos, Señor. Pero tú eres el Dios de toda gracia. Y si venimos a ti, lo que vamos a obtener es tu favor, tu bondad, tu ayuda, tu sostén, tu cuidado, tu aliento, tu fortaleza, tu guía, tu luz, tu verdad, para caminar con paso seguro hacia tu propósito. Señor, mira nuestras manos, mira nuestras mentes. Estamos muy limitados, muy necesitados. ¿Qué seríamos sin tu gracia? Usa estos días, usa a los oradores, Señor, para recordarnos, para alentarnos en la gracia, para alentarnos no solamente en el concepto de la gracia, sino en tener fe en que tu gracia está ahí, Señor, que ya está ahí, que podremos perseverar y seguir adelante. Ayúdanos, oh Dios, ayuda a nuestra incredulidad. Señor, pido en especial por aquellos pastores que llegaron desconcertados, tal vez por noticias desconcertantes, que llegaron preguntándose por qué lo permitiste, Señor. Ayúdalos a que a pesar de la desgracia, a pesar de la tragedia, a pesar del dolor, pueden confiar en tu gracia. Lo pedimos, oh Dios, en el nombre de nuestro Señor. Amén. Vamos a cantar.